somos pocos, pero es lo lógico. En Madrid todos los días se dan muchísimas conferencias. Decía Eugenio II que por las tardes en Madrid o das una conferencia o te la dan a ti. De alguna manera estás liado en eso. Y entonces, pues lo que tengo que hacer yo hoy pues es de bastante mal gusto, que consiste en hablar de mí, hablar de mis libros, de mis logros, de lo estupendo que soy, de lo bueno que es el libro, de lo bien que lo vais a pasar, y eso pues realmente no debe hacerse, pero es que en las presentaciones del libro no tiene sentido que digas yo soy un escritor pigre y mi libro es regular, pero aún así por favor llévenselo a su casa, ¿no? O sea, que siempre hay pues que hacerse un poco de... Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque claro, como decía Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero mirad lo que le pasó a un escritor, el periodista, que dijo esa frase. Y eso es una cosa que es muy triste, porque no, se pierde el valor del escritor. Mucha gente que no ha leído ningún libro de Unamuno, pues sabe que Unamuno hacía pajaritas de papel, pero eso es un dato que realmente no ayuda mucho a todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que haces, con lo que publicas, para ver por qué se te recuerda. Newton quería que se le recordara como una persona que había hecho una exégesis bíblica muy interesante, había hecho unos comentarios a los libros sagrados, y eso es lo que él consideraba que era lo más importante de su obra. No le recordamos por eso, ¿verdad? Le recordamos por sus obras científicas. O sea que siempre los deseos del escritor y los resultados pues son un poco distintos. Entonces, así con un brote de megalomanía, ¿por qué me gustaría que se me recordara a mí, si es que se me recuerda alguna vez como escritor? Pues por las historias cómicas, de las que ahora os hablaré. Claro, yo tengo un problema, ventaja y problema a la vez, que es la historia del nombre Jardiel. Cuando alguien dice, ¿y esto quién lo ha escrito? ¿El Jardiel bueno o el Jardiel malo? O sea, que yo voy a pasar a la historia, si es que paso, como el Jardiel malo. Me sucede, publico textos en Facebook y son textos míos y la gente cree que son de mi abuelo. Y dicen, qué texto tan estupendo, Jardiel Poncela era genial. Y digo, no, perdona, a ver, por parte, el texto es mío, si te ha gustado, me quedo yo con el elogio y te lo agradezco en el alma. A mí me gustaría que se me recordara por esto. Yo he escrito libros distintos, pero las historias cómicas es algo que me ha producido satisfacción. He escrito ya varias, las primeras por gusto, otras por encargos de editoriales. He escrito historia cómica del cine, he escrito historia cómica de la literatura, del arte, historia cómica de España, historia cómica de la arqueología, espérate que se me olvida alguna, historia cómica de la filosofía, con esta misma editorial, con Apeiron, ahora historia cómica de la ciencia. Estos libros están escritos en broma, pero el contenido es serio, son cánones. Lo que está ahí, el dato que está ahí es completamente fidedigno. ¿Qué es lo que pensaba tal científico cuando descubrió el no sé qué? Pues eso sí que me lo he inventado yo y es broma, pero el contenido realmente es útil, es claro y creo que sirve no solo para jóvenes, sino para personas que a lo mejor pues tienen un conocimiento relativo de algo, de la música, del arte, del cine, lo que sea, y les interesa pues realmente tener una visión panorámica. En ese sentido funcionan bien y ya digo, yo me divierto mucho escribiéndolos, estos tratados o estos mini tratados. Entonces, si me preguntaran a mí, ¿por qué te gustaría que se te recordara? Pues que dijeran, pues Enrique, el de las historias cómicas. No me importaría nada que eso fuera como lo más destacado de mi producción, por decirlo así. Claro, la gente siempre te pregunta, ¿cuál es tu libro preferido? A eso no se puede contestar. Los libros son como los hijos, que de unos te salen más listos y otros menos, pero los quieres a todos por igual y a lo mejor quieres más al que... Los libros te llevan un trabajo especial y muchas veces ves que lo que has escrito sin mucho esfuerzo gusta y otros libros en los que has puesto mucho de ti, has puesto mucho esfuerzo, pues no producen en nadie ningún resultado. Entonces eso te da mucha más tristeza. Ya puesto así a exagerar, me gustaría que se hablara en el terreno del humor de los tres Enriques. Y os voy a decir, uno sería Enrique Jardiel Poncela, evidentemente él era un humorista reconocido, eso nadie lo duda. Pero hay una persona de la que muy poca gente sabe y a la que yo admiro terriblemente, y Jardiel Poncela también admiraba, que es Enrique García Álvarez. Enrique García Álvarez es casi hoy en día un desconocido, pero en su momento fue el rey del humor, fue un humorista de la generación del 98,
que escribió muchísimo teatro, obras también, libros también, poesías, pero sobre todo teatro, y que fue el creador, por decirlo así, del humor moderno. Fue el padre ideológico de Muñoz Seca, de Arniches, y que era un hombre graciosísimo en todo su planteamiento y que hoy en día está completamente olvidado. Yo en varios libros he intentado reivindicarlo, por decirlo así de alguna manera, ponerle un poco, sacarlo un poco a la luz. Y ya digo, me gustaría que estuviera Enrique García Álvarez conocido, Jardiel Poncela en el sitio que está y que le corresponde, y que a mí se me conociera también. O sea, el sumum de mi ambición sería que el adjetivo enriquezco, si es que existe o que no existe, existiera y fuera un sinónimo de gracioso, cómico, y que la gente dijera, este libro es muy enriquezco, y eso quisiera decir, este libro es muy divertido, este libro es muy cachondo, con este libro te lo vas a pasar bien. Eso sería lo mejor de todo. Luego, en cuanto a las historias, tengo que deciros que este libro, como todas las historias de algo, son falaces. No se puede escribir una historia de nada, no se puede escribir una historia de la música, no se puede escribir una historia de la arquitectura. ¿Por qué? Porque te vas a dejar 1000 cosas fuera. Es inevitable, vas a tener que hacer una selección. Con lo cual, todos los libros de este tipo, este incluido, son de alguna manera chapuzas. Pero es lo único que podemos hacer, un acercamiento. Evidentemente diréis, ¿toda la ciencia está aquí, en estas pocas páginas? Pues evidentemente no. O sea que siempre va a haber cosas que se pierden, siempre va a haber cosas que no están bien contadas, siempre va a haber cosas limitadas. Este libro, si tiene alguna virtud, es que es un libro humorístico. Y el humor, pues realmente es algo que merece la pena. Es un antibiótico de amplio espectro que cura el aburrimiento, y no solo el aburrimiento, cura también la ignorancia y cura también la cerrazón de mente, porque realmente eso es lo que el humor hace. Estas historias cómicas, esta incluida, son variadas, porque pueden serlo. Balzac dijo, todo es tema. No hay temas dramáticos o temas humorísticos o temas trágicos, todo es tema, se puede escribir sobre cualquier cosa. Entonces, ¿dónde estriba el kit? Estriba en la perspectiva, en saber contarlo desde un punto de vista o desde otro punto de vista. El humor tiene una importancia para nosotros porque nos transforma de muchas maneras. El humor tiene funciones, y algunas pues los literatos las tienen muy claras. La función lúdica del humor, el juego, la evasión, lees algo, te divierte, te olvidas de tus problemas durante un rato, por supuesto que sí, pero tiene también una función catártica, te transforma de alguna manera. Cuando ríes, cuando entras en el mundo de lo absurdo, de lo disparatado, de lo irónico, de lo satírico, ves el mundo de otra manera. O sea que realmente el humor es un revulsivo. Y luego tiene también una función social, una función sociopolítica, ¿no? Se dijo, castigat ridendo mores, riendo corrijo las costumbres, me burlo de las cosas que están mal, y así las cosas mejoran. Dijo Mark Twain que el humor es una de las armas más eficaces, más potentes de la especie humana. Y por eso muchas veces el poder tiene miedo del humor, y entonces un rey no permite que un poeta le haga un verso satírico. Bueno, ¿qué daño puede hacer un verso satírico? Pues puede hacer mucho daño, porque cuando te ríes de algo ya le pierdes el miedo a ese algo, le pierdes el respeto. Entonces con el humor se puede hacer mucho por corregir y mejorar al mundo. Y luego tiene también el humor, por supuesto, y esto lo he dicho otras veces, una función ética. Yo creo que el humor nos hace mejores. Las cosas malas del mundo, la violencia, la discriminación, todos esos elementos son cosas serias, que hace gente seria que se toma en serio las cosas. Cuando tú te tomas la vida un poco a broma, cuando lo ves todo con las gafas del humor, eres incapaz de hacer daño, te vuelves más tolerante, ves tus defectos, ves los de los demás, te ríes de los demás, te ríes de ti mismo también, y entonces aceptas que el ser humano pues es de alguna manera imperfecto, ¿no? Y eso te lleva, pues de alguna manera, a ser mejor. Hay dos tipos de humor, básicamente. Yo voy a decir cuál intento hacer yo. Hay un humor bajo y un humor alto, por decirlo de alguna manera. Esto lo explican los filósofos. El humor bajo sería el que menciona Aristóteles, que dice que nos reímos
de los defectos básicamente de los demás y de la inferioridad de los demás con respecto a nosotros. Cuando la persona se resbala con la piel de plátano y se cae y nosotros nos reímos en primera instancia, aunque luego tengamos compasión, pero primero nos reímos por un sentimiento de superioridad. Mira ese tonto que se ha caído, yo no me habría caído, él sí se ha caído. Ahí entra todo ese humor denigrante, el humor que consiste en reírse de la gente de una raza concreta, o reírse de la gente de una preferencia sexual concreta, o de un lugar concreto, o del jorobado, del gangoso, del que tiene cualquier tipo de, no diré problema, pero sí diferenciación con respecto a los demás. Eso decía Aristóteles. Ese es el humor fácil, ese es el humor que cualquiera puede hacer en la barra de un bar, ese es el humor que hacen los niños en el colegio, que se pueden reír de que otro niño tiene la cabeza muy gorda o tartamudea. Eso no es el humor que hay que hacer. El humor que hay que hacer es el que menciona a Locke, John Locke, que dice que la creación del humor está basada en el ingenio, que está basada en la inteligencia, que está basada en las conexiones entre las ideas, entre los juegos de palabras que están basados en un conocimiento de la lengua, la sátira que está basada en un conocimiento de la sociedad y ganas de mejorarla, el humor que se basa realmente en el ingenio. Ese es el humor que yo intento hacer y con eso me cierro muchas puertas. Me cierro puertas porque hay gente que no entiende todo lo que hay en mis libros o no le hacen bastante gracia, precisamente porque yo incluyo pues ese tipo de elementos. Si tuviera que definir lo que yo hago, pues lo tendría que definir como parodia culturalista, porque yo hago parodia en su mejor sentido de desmitificación y culturalista en el sentido de decir temas históricos, literarios, culturales de cualquier tipo a los que yo le doy la vuelta. Quiero decir, yo quiero para mis libros lectores inteligentes y como desgraciadamente no todos lo son, pues me dejo fuera muchos lectores potenciales. Pero me gusta que el lector necesite un punto de cultura para poder apreciar lo que yo digo. El otro día, creo que fue mi hija, me contó un chiste muy tonto, pero a mí me hace mucha gracia. Entra Julio César en un bar, ya para empezar, el anacronismo está ahí, entra Julio César en un bar y dice, por favor, denme un Martinus. Y entonces el barman dice, será un martini. Y Julio César dice, bueno, cuando quiera varios ya se lo diré. O sea, bien, ahí presupones que la persona conoce la cuarta declinación del latín y por supuesto, entonces ahí está la broma. Si no conoces las declinaciones del latín, pues malamente puedes entender este chiste. Pero ese es el tipo de humor que a mí me gusta. Si alguien no entiende lo que yo hago, bueno, pues peor para él. Muy elogiosas, ¿no? Esta persona era estupenda. Se entiende que si no te interesa la persona y no la valoras, no vas a escribir su biografía. Si la escribes es porque te parece que ha sido un gran algo. No, yo escribo biografías, ¿no? Y le pego palos a la gente que creo que lo merece. Me dedico a derribar estatuas con pies de barro, a desmitificar y a meterme con gente que creo que ha logrado más fama de la merecida. Luego tengo también lo que denomino filtrumentos. Filtrumentos son argumentos a los que yo he puesto un filtro y he modificado. ¿Qué quiere decir un filtro? Yo puedo coger una historia ya existente y ponerle el filtro de la duplicación y duplicar el número de personajes con el mismo problema, o puedo ponerle el filtro de la inversión, ¿verdad? No sé, pensad en Caperucita Roja, inversión, ¿verdad? Pues el lobo bueno y la caperucita mala, o hay dos caperucitas, el filtro de la duplicación, cualquiera de ellos, y eso me sirve mucho. ¿Por qué utilizo yo este género? Por algo que debería darme vergüenza confesar, pero la verdad, como lo he hecho tantas veces, no me da vergüenza confesar. A mí no se me ocurre nada. A mí no se me ocurre ni usted lo pase bien. Yo no soy un escritor creativo, solamente me hago pasar por uno. Y hasta ahora no me han descubierto. A mí no se me ocurre un argumento. A mí me dicen, coge dos personajes, José y María, y que les pasen cosas. Digo, yo no sé qué les pasa a estos señores. No les pasa nada. Yo no veo el argumento. Sin embargo, sí tengo la capacidad, ante una historia existente, darle la vuelta y contarla con humor. No tengo ningún problema. Yo puedo decir, a ver, decidme una obra de Shakespeare y yo mañana escribo Hamlet en broma, Macbeth en broma o las comadres de Windsor en broma. Existiendo la historia, yo tengo facilidad, está feo que lo diga, pero es cierto, en darle la vuelta. Sin embargo, soy incapaz de crear. Por eso me interesa mucho este género, que consiste en coger argumentos existentes, bien de la literatura o bien de la historia, y darles la vuelta. Otro género muy estúpido que he inventado y que nadie me ha copiado hasta ahora son lo que yo llamo cinematorripios.
Los cinematorripios son críticas de cine escritas en verso. Esto es una cosa muy estúpida, ya digo, pero no me la ha copiado nadie, con lo cual hasta ahora sigo siendo el único que tiene la exclusiva, y la verdad es que me funcionan bastante bien. Es curioso porque muchas veces el verso se presta a los juegos de humor, sobre todo los romances. El verso en asonante permite una gran variedad de rimas y queda muy bien para este tipo de cosas. Tengo también otro género que llamo titulólogos, que son cuentos que están construidos única y exclusivamente con títulos. Pueden ser títulos de películas, pueden ser títulos de libros, por supuesto conectores para que la gramática tenga su lógica, pero que se hacen a base de títulos de libros, porque a mí me gusta mucho todo lo que es juego de palabras, inteligencia lingüística, etc. Otra variedad que desarrollé, a la que llamo escuetismos. Escuetismos, de escueto, son cuentos en donde cada frase tiene una única palabra. Y normalmente suele ser un sustantivo, con lo cual un sustantivo, punto, y contar una historia de esta manera. Por supuesto, con las elipsis lógicas que el lector puede entender de qué es lo que habrá habido entre un sustantivo y el siguiente. Tengo también lo que denomino palabrarismos, o sea, malabarismos con la palabra, que son historias en donde juego con las posibilidades del idioma, sobre todo con las desinencias de las palabras. Sabéis que no hay unas reglas completamente fijas, ¿no? Para las terminaciones. Entonces, si tú puedes hacer información, informatismo, pues podrías también hacer la palabra informadad y poner el sufijo dad. Entonces yo juego con las posibilidades de conjugación de los verbos, de unos tiempos con otros, de las desinencias de los sustantivos, de los adjetivos, y creo un castellano inexistente.